¿Cuánto tiempo crees que lleva esto en el hielo? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí? Amigos, estoy emocionado. Y si les dijera que la escena más ambigua de la historia del cine de terror por fin podría tener respuesta, ¡por fin! Quédense porque John Carpenter acaba de decir algo que tiene a medio internet gritando en mayúsculas. Vamos con todo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias más jugosas del cine, las series y la cultura geek para que ustedes no tengan que perder el tiempo scrolleando Twitter como zombies a las 3 de la mañana. Para eso estoy yo, de nada. Y hoy toca hablar de una de esas películas que si no la han visto, pues ¿dónde andabas? Estoy hablando de La Cosa, de 1982, la obra maestra paranoica de John Carpenter que convirtió una base antártica en la pesadilla más claustrofóbica jamás filmada. Y resulta que su director, el mismísimo Carpenter, acaba de reabrir una puerta que muchos creíamos sellada para siempre. La Cosa termina con McCready, el personaje de Kurt Russell, y Childs, interpretado por Keith David, sentados entre los escombros congelados de la base Outpost 31, ambos exhaustos, ambos armados con la mirada y ninguno de los dos sabiendo si el otro es humano o si ya es la criatura disfrazada de humano. Y ahí termina la película, sin explicación, sin confirmación, sin absolutamente nada. Carpenter, con una sangre fría que solo él tiene, decidió no contarnos la respuesta. Y desde 1982, o sea, hace más de 40 años, los fans siguen peleando en internet sobre quién estaba infectado. Hay ensayos universitarios sobre esto, hay videos de análisis de más de una hora, hay gente que ha dedicado años enteros a su vida a defender su teoría favorita como si fuera religión. Esa ambigüedad es, literalmente, parte del ADN de la película. Por eso, una secuela divide tanto al fandom. Una parte piensa que resolver el misterio sería casi un pecado, como explicarle el final de Inception a alguien que nunca lo pidió. La otra mitad piensa que hay tela de sobra para cortar sin necesidad de tocar ese final sagrado. Podrían explorar otro incidente con la criatura, irse a otra época, otro continente, otro grupo de pobres almas condenadas. El universo da para mucho. Y aquí viene el dato que en verdad les va a volar la cabeza. Esta película, que hoy es intocable, casi no sobrevive a su propio estreno. Sí, como lo oyen, La Cosa de 1982 fue un fracaso en su momento. La crítica la destrozó, el público la ignoró y para colmo de males salió en cines apenas 2 semanas después de otra película sobre un ser de otro planeta que sí fue el fenómeno absoluto de ese verano. E.T. Imagínense competir contra el extraterrestre más adorable del cine con una película sobre un monstruo que te desintegra por dentro y usa tu cara como disfraz. Contraste brutal. Pero el tiempo hizo justicia, afortunadamente. Con los años, La Cosa fue reevaluada hasta convertirse en una de las películas más influyentes del cine de terror y ciencia ficción, una obra de culto. Los efectos prácticos de Rob Bottin siguen siendo hasta el día de hoy la vara con la que se mide el body horror en el cine. Nada de CGI, todo hecho a mano, con animatronics, prostéticos y mucha paciencia. Y su ADN se nota en videojuegos, series, cómics y películas que llevan 40 años robándole ese combo perfecto de paranoia, aislamiento y terror corporal. Esa fórmula nos ha dado mucho. Ahora no es la primera vez que Universal intenta volver a este universo. En 2011 llegó una película también llamada La Cosa, dirigida por Matthijs van Heininger Jr., que durante toda su campaña de marketing parecía un remake, pero resultó ser una precuela directa. Nos mostraba lo que pasó en la base noruega que McCready y su equipo encuentran destruida al inicio del clásico de Carpenter. La conexión con la original estaba bien armada, hay que reconocerlo, pero nunca logró el impacto cultural de la película de 1982, ni de cerca. Y ahí es donde está el verdadero reto para una eventual La Cosa 2. No alcanza con conectar bien la historia, hay que justificar por qué merece la pena volver a un mundo que la mayoría considera prácticamente perfecto tal como está. Pero al parecer, Carpenter sí sabe qué hacer. Y todo pasó en la Fan Expo Chicago. Le preguntaron a Carpenter, como se le pregunta cada año desde hace décadas, si existe alguna posibilidad de que veamos una secuela de La Cosa, y en vez de la respuesta esquiva de siempre, soltó 4 palabras que hicieron explotar los foros de fans. Estamos trabajando en ello. Así sin anestesia.
4 palabras y ya tenemos a media internet armando teorías, carteles de reparto imaginarios y hasta trailers falsos en YouTube. Pero antes de que empiecen a emocionarse, aguanten, porque el propio Carpenter le bajó tantito la espuma a la cerveza cuando le pidieron detalles. Su respuesta fue mucho menos entusiasta. Básicamente dijo que no sabe, que ya veremos. O sea, traducción libre, sí hay algo cocinándose, pero no me pregunten cuándo sale del horno. Pero ya tengo la idea. Clásico Carpenter. Pero aquí viene lo interesante. Esto no es la primera vez que suelta esta carnada. Y cuando revisamos el patrón de la cosa, sin albur, empieza a ponerse sospechosa la cosa. Resulta que Carpenter lleva años jugando a este mismo juego. El año pasado dio una respuesta prácticamente idéntica cuando le preguntaron lo mismo, y en 2023 fue todavía más lejos. Dijo que tenía que guardar silencio porque, cito, puede que haya una La Cosa 2. O sea, no es un comentario aislado ni una ocurrencia de pasillo en una convención, es un patrón. Y cuando un director lleva 3 años consecutivos dejando la misma miga de pan, generalmente es porque hay un camino detrás. Ahora, ojo, nada de esto es oficial. No hay fecha de estreno, no hay estudio confirmado, no hay reparto, no hay director asignado. Cero. Así que por ahora sigue siendo más un rumor gigante con una buena reputación que anuncio real, pero convengamos que viniendo de la boca del propio creador pesa distinto que un rumor de Reddit, y cuando el río suena es que agua lleva. El reto para Carpenter, si esto realmente avanza, va a ser mantener esa tensión asfixiante y esa paranoia que hicieron única a la original sin simplemente repetir la fórmula a lo grande, porque agrandar la escala no siempre significa mejorar la historia, a veces significa perder justo lo que la hacía especial. Después de 40 y tantos años especulando quién era humano en esa última escena, resulta que los fans de la cosa seguimos exactamente donde Carpenter siempre quiso tenernos, sin saber en quién confiar. ¿Ustedes quieren que resuelvan el misterio del final o prefieren que Carpenter se lleve ese secreto a la tumba? Cuéntame en los comentarios, que me encanta leer lo que opinan y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este y si quieren apoyar al canal pueden hacerse miembros o a través del super gracias, eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbete al nuevo canal de Renerdo Noticias de Tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video. Hace miles de años, eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo. ¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair?